Cuando recordamos a Nickelodeon siempre le tenemos como algo de nostalgia porque fue el canal de televisión con los mejores shows animados que hubieron en los años 90 y principios del año 2000. Series clásicas como Rugrats, Ren Stimpy, Bob Esponja, Avatar, incluso más. Actualmente de Loud House, Nickelodeon se ha ganado el cariño y el fanatismo de muchos niños y adultos a nivel mundial. Un canal con muchos buenos recuerdos, serie estupenda, pero también tiene cosas bastante turbias y bastante oscuras. Desde el detrás de escena de los programas infantiles de niños hasta los capítulos más ordinarios y más obscenos de las caricaturas. También tenemos como antecedente el comportamiento indebido de varios creadores de grandes shows. Así que quise en este video rescatar 5 de los momentos más turbios y oscuros del canal Nickelodeon. Así que comencemos. Número 5. Ren y Stimpy es considerado uno de los primeros hits de Nickelodeon en los años 90. Como no olvidarse los protagonistas de esta serie, Ren, un perro cascarrabia, y Stimpy, un gato torpe, que cada capítulo hacían reírnos a muchos niños de la época de los 90. El nombre del creador de Ren y Stimpy es John Kricfalusi. Su humor es bastante bizarro, pero al mismo tiempo es bastante carismático. Un hombre que entiende perfectamente lo que es realmente una caricatura. Un humor sencillo y exagerado, y al mismo tiempo un dibujo bastante colorido y acelerado. Esta serie ha generado fanatismo a nivel mundial e incluso inspiración a otros shows como Bob Esponja. Pero lamentablemente John Kricfalusi tiene un lado bastante oscuro e incluso bastante turbio. Las malas lenguas decían que en las oficinas de John Kricfalusi, los días que venían los ejecutivos de Nickelodeon, este tipo se ponía a gritar, a insultarlos a los jefes de Nickelodeon. Esto causó que Nickelodeon no lo pudo aguantar más y en el año 1992 lo despidieron. Yo creo que todos estamos de acuerdo que después de la tercera temporada de Ren y Stimpy, la serie se suavizó un poquito con el contenido y con el humor. Ya no eran tan explícitos o tan locos como las primeras 2 temporadas. Aquí ya se sentía que era un poco más calmado. Seguían siendo buenos los capítulos, pero sentía que faltaba algo de la locura de John Kricfalusi. En el año 2003, con el lanzamiento del canal Spike TV, los ejecutivos de Viacom volvieron a contratar a John Kricfalusi para que continúe haciendo la serie de Ren y Stimpy, pero esta vez enfocada para un público para adultos. Esta vez la cadena y la empresa no detendrían a John Kricfalusi a crear los capítulos que él quiera. Y aquí, Dios mío, los que han visto esta serie saben que a John Kricfalusi se le fue mucho la libertad creativa. Ren y Stimpy, solo para adultos, es una serie que es bastante controversial y bastante explícita, sabiendo el origen que viene de esto. Les voy a mostrar unos breves segundos para que vean el contenido que viene en esta serie. ¡Mi bebé! Él ya no es un bebé. Ahí va caminando un hombre. En total se iban a hacer 11 capítulos, pero los ejecutivos de Viacom y la cadena Spike vieron el contenido que venía esta serie y prefirieron cancelarlo y dejarlo solamente con esos 6 capítulos. Había un capítulo que se estaba realizando que se llama La vida apesta. La historia se trata que Ren le está contando un cuento a Stimpy sobre unos niños que intentan sobrevivir en la época antigua. Según los storyboards, era uno de los capítulos más deprimentes,
más turbios y más oscuros que iba a tener la serie. Esto asustó bastante a los ejecutivos de Spike y a los de Viacom, que prefirieron terminar la relación con John Kricfalusi, y Ren y Stimpy ya no volvieron más. Años posteriores se han revelado más cosas de la vida de este hombre que no han sido bastante buenas. Tuvo comportamiento inapropiado con una menor edad. Así que en el puesto número 5 tenemos todo lo que es relacionado a Ren y Stimpy y al creador, John Kricfalusi. Número 4. Algo que Nickelodeon superaba muchísimo a las caricaturas de Disney es que el humor que tenía Nickelodeon era para todos, desde los niños de 10 años hasta adultos de 20 o 30, 40 años. La serie estaba enfocada para toda la audiencia. Por ejemplo, uno de mis capítulos favoritos de Bob Esponja es el capítulo cuando Calamardo se va a protesta. Las malas condiciones laborales en el crustáceo cascarudo hace que Calamardo decida irse a huelga junto con Bob Esponja. Es un capítulo que más se disfruta siendo un adulto. Bueno, pongámonos un poco serio. Además del humor para adultos que tiene Nickelodeon, otra cosa que últimamente la gente se ha notado después de revolver a ver los capítulos antiguos era el humor erótico y sexual de algunas caricaturas. Bueno, no es solamente Nickelodeon, es la única productora que ha hecho este tipo de humor. Otras cadenas como Cartoon Network o Disney también lo han hecho. Pero Nickelodeon es el canal que más tiene este tipo de humor. Les renté unas películas. Reptar vuelve a atacar. El regreso de Reptar. Y mi favorita, Extraterrestres Solitarias. Esa cuando se vayan a dormir. ¿Soy atractivo? ¡Soy atractivo! Eso te calmará. Por cierto, esto no es agua, si entiendes lo que te digo. Puedo hacerlo. Una vez, cuando tenía 7 años, me senté en un plátano y claro, eso cambió mi vida. ¡Hola! ¡Brinco! ¡Viniste a salvarme! ¡Gary! Yo solo veía el canal de deportes. Pero el granjero se había marchado a unirse al ejército francés y no había nadie en casa más que sus 3 hermosas hijas. No había lugar en la casa, pero aceptaron que me quedara esa noche en el establo. Cuando estaba a punto de dormirme, escuché un toquido en la puerta. Era la hija mayor, Monique, bañada con la luz de la luna. Llevaba un vestido de campesina que realzaba su bella y diáfana figura. «Oh, Monsieur Phil», dijo, «la guerra me da miedo y me siento sola». Phil, tal vez debas pasar a la siguiente parte del relato. Oh, sí, tal vez tengas razón. Te diré esa parte luego. Ahí les dejé algunos ejemplos sobre el humor un poquito más subido de tono en las caricaturas de Nickelodeon. Ahora, volvámonos a poner un poquito más serio, porque además de la serie de animación de Nickelodeon, también el humor para adultos lo hacían en las sitcom. Entonces aquí hay un debate bastante interesante porque claro, un niño no debería estar tirando tallas sexuales en un programa infantil, especialmente series como iCarly o como Drake y Josh o como Victorious, que el enfoque, la gran mayoría que ven esos shows son niños. Comparado con las series de animación, donde sí puede haber un público para adultos viendo ese tipo de contenido, las sitcoms infantiles, casi la gran mayoría los ven niños. Entonces es algo turbio que los niños tiren tallas sexuales para ese tipo de audiencia. Entiendo un poco la mentalidad de Dan Schneider y todos los productores de Nickelodeon, porque claro, son adolescentes y los adolescentes tienen las hormonas alteradas, pero sexualizar a niños y adolescentes para algún cierto tipo de audiencia me parece un poco bastante inapropiado. Así que en el puesto número 4, el humor para adultos en las sitcom y en las animaciones de Nickelodeon. Número 3. El storyboard, o mejor dicho, el guión gráfico, es el esqueleto de la animación.
es prácticamente la guía o el manual para crear una serie. Todas las productoras la ocupan, Disney, obviamente Nickelodeon y Cartoon Network necesitan sí o sí hacer un storyboard para poder crear un capítulo de una serie. En el proceso de la producción de una caricatura, los storyboards constantemente son modificados por miles de razones. Por ejemplo, hay una cierta escena que al director de animación no le gusta y lo omiten. Algunos dibujos se mejoran, ponen algunos planos extras o cambian un poco algunos ángulos para que se vea bastante más atractivo para verlo en el producto final. Y obviamente cualquier storyboard tiene que ser aprobado por la casa productora. Por ejemplo, cuando ustedes terminan de hacer un storyboard de un capítulo de una caricatura, tienen que mandarle eso a los jefes, Nickelodeon. Ellos les tienen que dar el visto bueno y ahí empieza la producción de la animación. Se empieza a animar los dibujos, colorearlos. Como ya sabemos qué es el storyboard, me gustaría poder hablarles de otro término que se llama Storyboard Jam. Este subgénero del storyboard es simplemente ideas locas que tiene un animador para hacer algún capítulo. Normalmente esto no está ni supervisado por los jefes de Nickelodeon, ni el director. Algún animador tiene ganas de contar una historia y lo dibuja en su propio guión gráfico. Los animadores saben que hacer un storyboard jam nunca se van a producir y nunca se van a probar. Entonces a veces ellos en su tiempo libre quieren hacer algo un poco fuera de lugar o incluso se liberan de la creatividad. En internet se han filtrado varios story jam de varias caricaturas y sorprendentemente la mayoría del storyboard jam han sido de Nickelodeon. El que muchos conocen acá fue el de Rugrats, un storyboard jam bastante turbio y bastante grotesco de un supuesto capítulo donde, bueno, no lo puedo decir mucho en esta plataforma llevada a YouTube porque me pueden incluso shadowbanear, pero necesito que ustedes entiendan que sí es bastante inapropiado, incluso muy grotesco si hubiera salido esto de manera oficial. Un ex animador de Nickelodeon comentaba que los storyboard jam eran algo común que se hacían en Nickelodeon porque era como una especie de desahogo o una especie de contestación a Nickelodeon. Se ha sabido muchas veces que las condiciones laborales de un animador en Nickelodeon eran bastante malas, incluso hacían sobreexplotar a los mismos animadores en los shows. Entonces, en su tiempo libre, se tomaban el tiempo posible para hacer alguna cosa que sea bastante obscena de una manera de protesta. Y según se hablaba, una de las caricaturas que más sufrió del storyboard jam era Bob Esponja. Hace unos par de meses, el youtuber Super Sonic Q había subido un video de un ex animador de Nickelodeon que les compartió para muchos uno de los contenidos más grotescos, más perturbadores que tiene Bob Esponja. Y esto se llama Behind the Closed Door, detrás de las puertas cerradas. En este storyboard jam podemos ver a Bob Esponja, Calamardo, Patricio e incluso Arenita comportándose de una manera bastante inapropiada e incluso inmoral para audiencias infantiles. Todo era muy sexual, habían planos donde Bob Esponja tenía relaciones íntimas con Patricio y otros capítulos donde Calamardo también es participante de estos actos un poco subidos de tono. Algo curioso que podemos decir sobre los storyboard jam es que hay planos que se volvieron a reocupar. Hay un storyboard donde Bob Esponja tiene los labios manchados con cosas blancas. Entonces eso después lo reocuparon en un comercial de leche. Y varios chistes un poco inapropiados los volvieron a reocupar para algún capítulo, obviamente quitándole todo lo sexual y lo inmoral para encajarlo en un capítulo normal de Bob Esponja. Tenemos que entender un poco que esto es bastante turbio porque esto podría decirse que es porno de Bob Esponja canónico. Esto lo hizo Nickelodeon y los trabajadores de ahí. Entonces, si lo piensan en cierta manera, lo que están viendo a continuación
es algo hecho por la misma compañía, obviamente a puertas cerradas, y esto no debería haberse filtrado para los usuarios de internet. Así que en el puesto número 3 es los storyboards sexuales de Nickelodeon. Número 2. Pinwheel. Los tiempos han cambiado. Una frase que constantemente dicen en el medio audiovisual. La audiencia ha cambiado, ha madurado. Las cosas que antes se hacían en los años 90 y principios de los años 2000, ahora se está cuestionando y se mira de una manera un poquito más madura y crítica. Aún recuerdo en la televisión chilena donde a un tipo tuvo que besar el culo a otro tipo. La persona que lo besó no sabía lo que estaba besando. Y me acuerdo que el presentador se reía ridiculizando a esta persona. En su momento fue todo chiste y humor y risas. Pero ahora si lo miramos en la mentalidad un poco más madura, es un poco demigrante lo que le pasó a esta persona. Ahora, no sé si alguno de ustedes recuerda muy bien el programa Fear Factor. Un programa donde la gente tenía que afrontar sus miedos y vivir situaciones extremas por ganar algo de dinero. Me acuerdo que el programa era bastante, cuestionable, porque había a veces donde los concursantes se les burlaba de ciertas situaciones que ellos hacían involuntariamente. Fear Factor le fue bastante bien, incluso actualmente aún lo siguen dando en algunos canales de televisión. Hay que entender algo. Todos esos programas son hechos por gente adulta. Las personas que participan en esos programas saben las consecuencias que van a estar ahí. Pero ¿qué les diría yo? Que Nickelodeon hizo lo mismo como Fear Factor, pero en vez de adultos eran niños. Así es, gente. Nickelodeon maltrató a niños a costa de la diversión y las burlas de la gente. Les presento uno de los programas más polémicos que ha tenido Nickelodeon. Es On Air The Sneak. Un programa creado por el mismo Dan Schneider, donde a los niños tenían que hacer unos retos bastante extremos. Este segmento era muy funable. Incluso hasta la gente que veía ese programa cuestionaba las acciones que hacían a los pobres niños. Bueno, por ejemplo, les voy a mostrar unos pequeños segmentos para que vean lo bélico que era este programa. Igual es un poco de pena porque estos cabros igual querían oportunidades, trabajar en Nickelodeon y de tratarlos de esa manera. Seamos sinceros, ninguno de esos niños llegó a hacer algo más después de este tipo de segmentos. Así que bueno, en el puesto número 3 es los segmentos de maltrato infantil en los programas de Nickelodeon. Número 1. Era de esperarse que íbamos a hablar de este tema, porque claro, es la razón que hice este video. El detrás de escena de varios shows de Nickelodeon
desde el maltrato físico y mental de Amanda Bynes, el abuso sexual de Drake Bell, el embarazo prematuro de la hermana de Britney Spears, la confesión de los actores de la serie, la guía supervivencia de Ned que tuvieron relaciones sexuales siendo menores, pederastas que han trabajado en Nickelodeon, el humor sexual que han hecho actores jóvenes en varios de los sitcoms, el maltrato laboral de jóvenes actores por parte de Dan Schneider y los fetiches de los pies. Aunque he omitido bastante cosas y no he complejado tantas las cosas que he dicho, pero con todas las cosas que les comenté a continuación, Nickelodeon tiene un grave problema actualmente con sus programas infantiles, especialmente con todo lo que se ha revelado en el documental que sacaron hace poco. Tengo la fe que esta compañía va a mejorar sus condiciones laborales y ya no van a volver a suceder cosas así. Sabemos ahora que Dan Schneider ya no está trabajando en Nickelodeon y yo creo que ya Nickelodeon va a tomar medidas más drásticas con las cosas que van a producir y van a hacer relacionado al contenido infantil. Así que bueno, en el número 1, todos los sucesos que han pasado en los sitcoms de Nickelodeon. Gente, de verdad les agradezco mucho que hayan visto el video hasta el final. Con su like y su comentario me ayuda bastante. Si te gustan este tipo de videos, te recomiendo que te suscribas a este canal porque constantemente estoy subiendo videos de curiosidades y datos interesantes relacionados a las series, animes y todo lo que hay. Así que espero que te gusten los futuros videos que haga. Se les quiere harto y nos estamos viendo hasta la próxima.